Bien. Ahora por fin puedes permitirte pagarme lo que me debes. Lo dijo lo suficientemente alto como para que el camarero se estremeciera. Su copa de vino flotaba en el aire mientras soltaba una risita entrecortada, como si hubiera esperado años para soltar esa frase. Su hermana se unió, sonriendo con aire de suficiencia sobre su crème brûlée. Incluso su madre rió ahogadamente en su servilleta, con cuidado de no mancharse el pintalabios. Y al otro lado de la mesa, su padre, el gran Thomas Fallner en persona, no se rió. Pero el tenso rictus de suficiencia alrededor de su mandíbula indicaba que lo aprobaba. Eso fue lo que dolió más que nada. No que ella lo dijera, sino que él estuviera de acuerdo. Sonreí, sin inmutarme, sin discutir, sin caer en la provocación. Levanté mi copa y brindé a la mesa con un simple, por los nuevos comienzos. Como si no acabaran de castrarme públicamente sobre un confit de pato. Pero por dentro, algo encajó en su lugar. No era rabia, ni dolor, solo claridad. Esa calma, esa comprensión casi clínica que un cirujano siente antes de la primera incisión. Tenía el contrato en mi maletín. Ya estaba firmado por mi parte, notarizado e impecable. La oferta del comprador había llegado 2 semanas antes, muy por encima del mercado, sin contingencias y, lo más importante, irrevocable. Todo lo que tenía que hacer era terminar el postre, estrechar algunas manos más y presentar la transferencia. El reloj ya había empezado a correr. Había pasado años sentado en esa mesa, apoyándolos, sonriendo en sus eventos de recaudación de fondos, interpretando al encantador marido de fondo mientras ellos se pavoneaban como la realeza. Yo era el tipo de la tecnología, el nerd del software, el proyecto adorable. Se casó conmigo por estabilidad después de que su título de arte dejara de pagar las facturas. Y ahora que esa estabilidad ya no era conveniente, estaba lista para cobrar. Nunca preguntó a quién le estaba vendiendo, ni una sola vez, lo que lo hizo aún más dulce. Y por cierto, ya que estás aquí, si eres el tipo de hombre que alguna vez se han reído de él y ha guardado los recibos en lugar de gritar, hazme un favor. Pulsa ese botón de seguir. El 97% de vosotros estáis escuchando sin suscribiros. No tenéis idea de cuánto ayuda al equipo cuando lo hacéis. Mantened vivas historias como esta. Y la venganza, bueno, la venganza se sirve mejor con regularidad. En fin, más tarde esa noche, estaba solo en mi despacho, el que ella solía llamar, la cueva del hombre, con comillas en el aire, el que una vez sugirió convertir en un estudio de yoga porque necesitamos más luz natural y menos vibras de madera oscura. Hice clic en enviar en el paquete de firmas final para los abogados del comprador. Sin fiesta, sin anuncio, solo un suave sonido y un nuevo recordatorio en el calendario, programar transferencia de documentación de PIA legal. Luego me serví un vaso de GlenDronach 18 y abrí el archivador donde había guardado cada informe trimestral de los últimos 7 años. No miré los números. Los conocía de memoria. Solo los sostenía, dejando que mis dedos sintieran el peso de lo que había construido, en silencio, mientras me decían que era adorable por jugar a ser el CEO. Nunca preguntaron qué hacía realmente la empresa. No en detalle. Veían logotipos llamativos, la mención ocasional en las noticias, y asumían que todavía estaba jugueteando con aplicaciones. Nadie en esa familia leía los informes de la SEC. Nadie entendía que mi lista de clientes había crecido más allá de los minoristas boutique y ahora incluía la mitad de la infraestructura logística de la costa oeste. Y definitivamente no sabían que uno de esos clientes, presentado discretamente hace 6 meses, era el grupo holding propiedad de Richard Langston, un nombre que Thomas Fallner conocía íntimamente, un nombre que no había cruzado su escritorio en más de una década, desde que el desastre de la fusión con Langston casi hundió su propia empresa. No era solo personal, era estructural. Langston no compraba mi empresa por la gloria. La compraba porque contenía el único paquete de software del que Fallner Industries dependía para gestionar su análisis de fletes. Ya sabes, el que yo personalmente ayudé a optimizar mientras mi esposa le decía a sus amigas que yo todavía estaba depurando cosas o lo que sea. Y el remate, la venta incluía una cláusula de licencia redactada con tanta elegancia que el equipo de Fallner ni siquiera se daría cuenta hasta que estuvieran en incumplimiento. Pero a esa parte llegaremos pronto. Por ahora, terminé mi bebida y miré alrededor del despacho.
Las paredes todavía estaban cubiertas con sus pinturas modernistas. La estantería todavía tenía las biografías regaladas por su madre de fundadores de Silicon Valley fracasados. Anoté que mañana lo guardaría todo en cajas. El cronómetro había empezado y ella lo había puesto en marcha con una risa. Estaba lloviendo, esa clase de lluvia suave y deliberada que amortigua los pasos y hace que el mundo se sienta más pequeño, más privado. El clima perfecto para fantasmas y jugadas de ajedrez. El parque de oficinas estaba vacío a propósito. No era uno de esos monolitos de cristal del centro, sino un complejo bajo de ladrillo y metal en el borde del distrito industrial, donde los acuerdos de confidencialidad vienen grapados por triplicado y los tratos se firman a puerta cerrada. Langston ya estaba esperando dentro. No se levantó cuando entré, solo levantó la vista, asintió y me señaló la silla frente a él. El hombre parecía como si el tiempo hubiera intentado arruinarlo y hubiera fracasado, todavía afilado, todavía duro, todavía alimentando una vendetta que abarcaba 2 administraciones presidenciales. Su empresa, lo que quedaba de ella, era austera, feroz y lista, como un lobo que no hubiera comido en días. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó, golpeando la carpeta que había entre nosotros. ¿Sin prensa?, dije. ¿Sin filtraciones? No hasta que tengas la PI y yo esté legalmente fuera. La sonrisa de Langston fue algo lento, progresivo. No soy yo quien debe preocuparse por las filtraciones, pero de acuerdo. Sin anuncios. Nos mantendremos en la sombra hasta que caigan las fichas del dominó. Deslizó el contrato. Ya lo había visto, por supuesto. Mis abogados habían pasado semanas elaborando el lenguaje de la transferencia con una atención al detalle casi psicótica. El núcleo no era ni siquiera el precio de venta, aunque era considerable. Era la cláusula enterrada en la sección 3 de febrero del 14, licencia de software y lista de entidades restringidas. Esa cláusula era el bisturí, la navaja detrás del apretón de manos. Nombraba explícitamente una lista de partes a las que se les prohibiría permanentemente acceder o implementar el paquete de software en cualquier forma. No solo el producto principal, sino el marco, los módulos, la infraestructura, el código mismo. Y en la parte superior de esa lista, Fallner Industries. ¿Por qué? Porque hace 10 años, Fallner sacó a Langston de una fusión, sobornó a una junta y vetó al hombre en la mitad de los círculos tecnológicos del noreste. Langston pasó la siguiente década desangrándose lentamente. Hasta ahora. Ahora él tenía el cuchillo. ¿Estarás fuera por completo?, preguntó Langston, hojeando las últimas páginas. ¿Fuera para el cierre de hoy? Los nuevos ejecutivos toman el control el lunes. El documento de transición está en tu bandeja de entrada. Salida limpia. Nada rastreable a mí después. Y el divorcio se presentó ayer. Langston soltó una risita, firmando con una Montblanc negra. Maldita sea. Recuérdame que nunca me cruce contigo. No respondí. Solo firmé mi propia página. Cuando nos levantamos, extendió una mano. Un placer hacer negocios contigo. Se la estreché. Igualmente. Solo prepárate. Tendrás unas 24 horas de silencio antes de que les golpee. Inclinó la cabeza. ¿Crees que ella lo sabe? No, dije, caminando hacia la puerta. Nunca preguntó a qué me dedicaba. Había algo profundamente satisfactorio en ese silencio mientras me iba. Sin celebración, sin aplausos, solo eficiencia silenciosa, un vacío estratégico donde antes había algo grande. Para cuando volví a mi coche, mi teléfono ya había sonado. Transferencia confirmada. Vi registrada, permisos de acceso revocados. Se darían cuenta pronto. Cuando los servidores de Fallner intentaran hacer ping a nuestra API y recibieran el equivalente digital de un portazo. Cuando sus paneles de control internos no cargaran. Cuando el motor de logística personalizado del que dependía todo su sistema de almacenamiento devolviera un código de error 403. 24 horas. Eso era todo lo que se necesitaría. 24 horas hasta que el imperio comenzara a tambalearse. Y nadie, ni ella, ni su padre, ni su engreída junta directiva, tenía la menor idea de que ya se estaban hundiendo.
El sobre de Manila hizo un ruido sordo y satisfactorio cuando lo dejé en el mostrador del secretario. Sin lágrimas, sin vacilaciones, sin dudas, solo firmas y silencio. La demanda de divorcio fue clínica, deliberadamente así. Nada complicado, nada emocional, sin acusaciones, sin cronologías, solo diferencias irreconciliables. La diferencia era que yo tenía un plan y ella tenía un chiste. A las 3:40 de la tarde, la documentación estaba en el sistema. A las 4, estaba en casa viéndola celebrar en el patio con dos de sus amigas, esas hienas envueltas en ropa de diseño que solo aparecen cuando hay sangre fresca en el agua. Bebían un pino grigio carísimo y hablaban como si yo no estuviera a 10 metros de distancia dentro de la casa, oyendo cada palabra a través de las ventanas abiertas. O sea, ¿puedes creer que finalmente lo vendió?, dijo, estirando las vocales como si estuviera haciendo calentamientos vocales. Todas esas noches en su pequeña cueva de Ner finalmente dieron sus frutos. Y justo a tiempo, porque estoy harta de jugar a la esposa comprensiva. Todas se rieron. Una de ellas dijo algo sobre la temporada de mejoras. Otra bromeó sobre que más le valía conseguir una casa en la playa como mínimo. Y mi esposa, la mujer con la que una vez construí un futuro, solo sonrió con suficiencia y levantó su copa por las salidas generosas. No interrumpí. Solo anoté mentalmente cambiar la contraseña del wifi. Un pequeño placer. A las 6:15 de la tarde, su abogado me envió la solicitud estándar de divulgación de activos. Se leía como una lista de la compra, propiedades inmobiliarias, efectivo líquido, inversiones, opciones sobre acciones y, por supuesto, intereses comerciales. Respondí una hora más tarde, con un PDF adjunto, firmado, notarizado, todo en regla. Tardó menos de 5 minutos en llegar la confirmación de lectura. Fue entonces cuando comenzó la verdadera diversión, porque todo estaba allí, cada cuenta, cada activo, cada valoración hasta el último decimal, excepto uno. La empresa. No se omitió. No se ocultó. Simplemente ya no era mía. Vendida, transferida, desaparecida. Legalmente, irrevocablemente, indiscutiblemente no era mía. Fue como ver a alguien saltar a una piscina sin darse cuenta de que la parte honda había sido vaciada. Debió de haber asumido que la venta significaba una entrada masiva de dinero. Oro de pensión alimenticia. El momento era demasiado perfecto, ¿verdad? Probablemente me imaginó nadando en efectivo, contando ceros, planeando acuerdos de culpabilidad para hacerla desaparecer silenciosamente. En cambio, todo lo que obtuvo fue una tranquila nota de contable al final del documento, sin participaciones comerciales actuales a la fecha de la presentación. Oí su reacción antes de verla. La puerta principal se cerró de un portazo. Tacones altos repiquetearon sobre el suelo de madera. Apareció en el umbral de mi despacho, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. «Has presentado la demanda», espetó, como si no estuviera segura de si estaba enfadada o impresionada. «Sí». Miró el escritorio. «¿Y la divulgación?» «Se la envié a tu abogado». «Ya debería tenerla». Entrecerró los ojos, calculando. «Así que eso es todo. Simplemente vendes la empresa y pides el divorcio como si te dieras de baja de un boletín informativo». No respondí. Solo le devolví la mirada. «¿Tranquilo?» «¿Cuánto sacaste por ella?», preguntó, con la voz entrecortada. «¿Suficiente?» Su labio se curvó. «No seas engreído». No sonreí. No parpadeé. Ni se me ocurriría. Salió furiosa 5 segundos después. 5 minutos más tarde, recibí un correo electrónico de seguimiento de su abogado. Este no sonaba tan profesional. El tono había cambiado. Era el tipo de correo que envías cuando los números no tienen sentido. Cuando las cuentas no cuadran, cuando te das cuenta de que el único activo en el que basabas toda tu estrategia de divorcio acaba de evaporarse. Porque esta es la cosa sobre la ventaja, si la buscas demasiado pronto, puede que te encuentres con que el mango ha desaparecido. Ella pensaba que se estaba divorciando de un hombre que se ahogaba en una riqueza repentina.
Lo que realmente enfrentaba era a alguien que ya había cobrado su parte estratégicamente, silenciosamente, sin dejar nada para que ella se llevara. Había ido a por sangre y encontró polvo. Su teléfono sonó durante el brunch. Casi no contesta. Estaba a mitad de una historia, riendo sobre una tostada de aguacate con su instructor de pilates y una amiga de la universidad con la que no hablaba desde 2011, pero con la que de repente había vuelto a conectar en el momento en que solicitó el divorcio. El nombre en la pantalla la detuvo en seco: director financiero, Grupo Falner. Se excusó con un dramático gesto de fastidio y un sorbo de su mimosa, fingiendo que la llamada era solo otra molestia del circo corporativo. Hola, estoy fuera ahora mismo, contestó, mientras ya se miraba el reflejo en la pared de espejos. ¿Puede esperar? No, la verdad es que no, llegó la voz cortante del otro lado. Acabamos de recibir una orden de cese y desistimiento de Langston Holdings. Hizo una pausa, la sonrisa resquebrajándose. ¿Langston? Eso no puede ser. No hemos tenido nada que ver con. No es un error. Es un ataque dirigido. Su equipo legal está afirmando el control de la API sobre el paquete de logística que hemos estado usando durante los últimos 4 años. Con efecto inmediato, amenazan con litigar si no retiramos todo el código activo de los servidores de producción en 72 horas. Las palabras rebotaron en ella como granizo. ¿De qué demonios estás hablando? Ese software es nuestro. Tenemos una licencia. Teníamos una licencia, corrigió el director financiero. Era a través de la empresa de tu marido, o exmarido, supongo, lo cual, por cierto, habría estado bien saber antes de que todo esto explotara. Sintió como un hoyo frío comenzaba a formarse en su estómago. Espera, ¿estás diciendo que se lo vendió a Langston? Hubo un silencio al otro lado. Luego, una segunda voz intervino, más profunda, más lenta y absolutamente furiosa. Su padre. Le dejaste hacer esto, dijo, sin saludo, sin preámbulo. ¿Yo? ¿Qué quieres decir con que le dejé? No te hagas la tonta conmigo, Madison. Sabías que estaba vendiendo. Nos lo dijiste en la cena. Dijiste que por fin te ibas a deshacer de él y a cobrar la liquidación. No sabía a quién le estaba vendiendo, espetó ella. ¿Por qué no preguntaste? Ahí estaba. La pregunta para la que no tenía respuesta. ¿Por qué no lo había hecho? Porque ni siquiera se le había pasado por la cabeza, porque asumió que el hombre que comía en silencio en su mesa, del que todos se burlaron durante años, no era capaz de nada tan calculado. Porque para ella, él era solo él, pasivo, predecible, patético. Pensé que era solo un grupo de inversores, dijo débilmente. Pensaste, repitió su padre con amargura. Bueno, ahora todos estamos pagando por tu pensamiento. Colgó. Se quedó helada en la acera, fuera del restaurante. El brunch olvidado, viendo los autobuses de la ciudad pasar con un siseo, como si el mundo no acabara de inclinarse. Apenas se dio cuenta de la segunda llamada que vibraba en su mano hasta que la pantalla se iluminó con el nombre de su abogado. Contestó, y esta vez, la voz no estaba serena. Por el amor de Dios, Madison. ¿Siquiera leíste el contrato? ¿De qué estás hablando?, ladró ella. ¿Qué contrato? El contrato de venta, siseó su abogado. Langston presentó sus documentos de propiedad. Solicitamos una copia. La sección 14 es una ojiva nuclear. Excluye a la empresa de tu familia de todo. No solo del software, sino de los flujos de datos, la arquitectura del backend, el marco de autoescalado. Todo está prohibido, permanentemente. Sus rodillas flaquearon. No puede hacer eso. ¿Lo hizo? Ni siquiera era tan inteligente. Bueno, aparentemente lo era, porque la forma en que está redactado esto, la empresa de tu padre está legalmente clasificada como una entidad restringida. Estás listada por tu nombre en la cláusula de exclusión, Madison. Por tu nombre. ¿Entiendes lo que eso significa? No. No. Esto tiene que ser ilegal. No lo es. ¿Es limpio? Quirúrgico.
Y acabas de servir tu propia cabeza en bandeja de plata. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido, solo un ruido de fondo estático. Su amiga saludaba desde dentro del restaurante, articulando algo como, ¿qué pasa? No le devolvió el saludo. En cambio, se giró lentamente y se quedó mirando su teléfono como si la hubiera traicionado, como si él también hubiera sabido que esto iba a pasar y no hubiera dicho nada. Y en algún lugar, probablemente bebiendo whisky, él estaba sentado en silencio, sabiendo que esta era la hora en que todo comenzaría a desmoronarse. No con una explosión, sino con una llamada telefónica. La sala de juntas olía a sudor, colonia y pánico. La mesa de caoba, normalmente un teatro para tranquilos rituales trimestrales, parecía un búnker de guerra. Media docena de miembros de la junta estaban encorvados sobre páginas impresas, tachando párrafos que ya no importaban. El proyector parpadeaba inútilmente detrás de ellos, a mitad de una diapositiva de una presentación de PowerPoint abandonada. Nadie estaba presentando ahora. Todos estaban reaccionando. Al final de la mesa, Thomas Fallner miraba la copia del acuerdo de venta como si fuera un obituario falsificado con su nombre. Sección 3 de febrero del 14, licencia de software y acceso de entidades restringidas. Estaba allí, en fría tinta negra, enterrado a mitad del documento. Una lista claramente definida de organizaciones, empresas fantasma, subsidiarias e individuos prohibidos, excluidos permanentemente de licenciar o utilizar la pila de tecnología propietaria. Su nombre. No la empresa. Su nombre personal. Por el amor de Dios, susurró finalmente alguien. Te ha incluido por tu nombre. Otro murmuró, como si decir lo más bajo mitigara el golpe. Quiero a nuestro equipo legal aquí ahora mismo, espetó Fallner. Ya lo han leído, dijo el director financiero con gravedad. 3 bufetes diferentes revisaron el lenguaje. ¿Es sólido? ¿Y un acceso por la puerta de atrás? Construimos la mitad de nuestra interfaz logística sobre. No es que esté bloqueado, interrumpió el director de informática. Se autodesactiva. El nuevo propietario activó un protocolo de seguridad que deshabilita a la fuerza el uso no autorizado en toda la pila. Ayer lo estábamos usando. Ya estamos en incumplimiento. Cada línea de código que se comunica con ese sistema es ahora un pasivo. Los nudillos de Fallner se pusieron blancos alrededor de su bolígrafo. ¿Y qué? Reconstruimos. Empezamos de cero. No en menos de 6 meses. No sin hundir cada acuerdo de nivel de servicio que hemos firmado. Y no con la deuda que ya arrastramos, dijo el director financiero. Esto nos entierra. La sala se sumió en un largo y tenso silencio. Y entonces la directora de operaciones, que había estado inusualmente callada toda la mañana, habló. ¿Sabéis cuál es la peor parte?, dijo secamente. Estuvo en esta sala hace 2 años, justo ahí, sentado en esa silla, pidiendo financiación para ID, pidiendo probar nuestra optimización de rutas de carga. Y tú, miró a Fallner, y se rió. Lo llamaste un constructor de juguetes, dijiste que no financiamos proyectos personales de yernos. La sala no se movió. Él construyó el sistema, dijo ella de nuevo. Le dimos todos los datos, confiamos en él para escalarlo. Y mientras nos burlábamos de él, nos estaba haciendo dependientes. Las alertas de bolsa comenzaron a sonar como alarmas de incendio en los teléfonos de la sala. Fallner Industries-12,6%. Advertencia de rebaja de calificación emitida por Fitch Ratings. JP Morgan reevaluando línea de crédito. Fallner seguía mirando el documento. Tiene que haber una solución, dijo con voz ronca. No la hay, habló finalmente el consejero general. Esto no fue venganza. Fue precisión. No es solo que no podamos acceder al software. Es que Langston sí puede. Eso es lo que lo hace devastador. No nos está bloqueando por despecho. Nos está reemplazando. Langston no tiene nuestra infraestructura, murmuró Fallner. No, pero tiene nuestra cartera de proyectos. Y la lista de clientes que le robaste hace una década acaba de empezar a llamar de vuelta. El teléfono de alguien volvió a sonar. No contestaron.
Al otro lado de la mesa, uno de los miembros más jóvenes de la junta, que había estado sospechosamente callado toda la semana, sacó su portátil y silenciosamente comenzó a actualizar su perfil de LinkedIn. ¿Dónde está Madison?, espetó de repente Falner. Nadie respondió. ¿Dónde está?, rugió, levantándose, con el contrato arrugado en el puño. Pero Madison no estaba en el edificio. No se había presentado a la reunión de emergencia. No había contestado ninguna de las 5 llamadas de su asistente y no había devuelto el correo electrónico marcado como urgente, crisis de transferencia de PI, de la noche anterior, porque todavía estaba sentada en su coche, aparcado frente al despacho de su abogado, mirando su teléfono e intentando que su mano dejara de temblar. Había leído la cláusula. Había visto su nombre. Y era la primera vez en su vida que realmente entendía lo que significaba ser excluida. No de una fiesta, no de una mesa, no de un matrimonio, sino de todo un imperio que solía girar a su alrededor. Dentro de la sala de juntas, el imperio de Falner se desmoronaba rápidamente. Y fuera, el hombre que una vez pidió ser tomado en serio estaba bebiendo café en su balcón, viendo el amanecer a través de una sonrisa silenciosa, sabiendo que esto no era solo un golpe. Era la extinción. La finca estaba silenciosa de esa manera engañosa y cuidada donde cada seto está podado, cada ladrillo lavado a presión, y sin embargo puedes sentir la tensión en el aire como el ozono antes de un rayo. Madison subió por el camino de grava más rápido de lo que debería. Las piedras crujieron bajo los neumáticos como si le advirtieran que diera la vuelta. Dentro, la sala de estar ya era una zona de guerra. Aún no había gritos, pero la energía era inconfundible. Su padre caminaba de un lado a otro como un león en una jaula que se encoge. Su madre estaba de pie cerca de la chimenea, rígida, con los brazos cruzados, los ojos fijos en la repisa como si la mantuviera erguida. Unos pocos primos habían llegado temprano, incluido Eli, el que normalmente ignoraban porque hablaba demasiado y bebía demasiado poco. Hoy, era el único sentado, viendo a la familia desmoronarse con una calma espeluznante. Apenas dio 2 pasos en la habitación antes de que su padre espetara, ¿siquiera entiendes lo que has hecho? Ella se erizó. ¿Lo que yo he hecho? Tú te casaste con él. Tú respondiste por él. Lo paseaste por las reuniones de la junta. Lo llamaste brillante, cuando decíamos que era aburrido. Me dijiste que le diera acceso a los datos de nuestro almacén. Tú nos lo vendiste. No sabía que estaba planeando esto, respondió ella, con los ojos muy abiertos. ¿Crees que quería que esto pasara? Deberías haberlo sabido, interrumpió su madre con frialdad, sin siquiera mirarla. Vivías con él, dormías a su lado durante años, y no viste venir esto. Tampoco os vi venir a vosotros, replicó Madison, con la voz quebrada. Ninguno de vosotros lo respetó nunca. Lo despreciasteis cada vez que tuvisteis la oportunidad. Y tal vez deberíamos haber seguido haciéndolo, ladró su padre, en lugar de dejar que se acercara lo suficiente como para clavarnos un cuchillo en la espalda. Por Dios, papá, no apuñaló a nadie. Ah, ¿no? Se rió con amargura. ¿Crees que esto no es sangre? ¿Crees que esos despidos que anunciaremos la próxima semana no tendrán nombres? ¿Crees que perder a nuestros 5 principales clientes de la noche a la mañana no es una masacre? No entiendes lo que hizo porque nunca has construido nada que valga la pena perder. Fue entonces cuando Eli habló. Tranquilo, mortal, casi aburrido. Él solía pedir un asiento en la mesa. Todos se giraron. Me lo pidió una vez, continuó Eli. Me llevó a un lado después de la cena en la fiesta de Navidad. Dijo, he estado construyendo algo que podría ayudar, que podría escalar con vuestra distribución. Quizás valga la pena una conversación. Le dije que hablara con tu padre. Su padre se mofó. Entonces dijo, tu padre le dijo que el único asiento que le correspondía era el de la mesa de los niños. Un silencio cayó como una guillotina. Pensé que era inofensivo, murmuró Madison, como si las palabras pudieran revertir el tiempo. Pensé que era seguro. No, escupió su padre, acercándose directamente a ella. Pensaste que estaba por debajo de ti. Todos nosotros lo pensamos. Y ahora mira a dónde nos ha llevado eso. De repente, ya no eran solo gritos.
Eran todos gritando. Primos culpando a primos. La esposa del director de operaciones culpándola por no haber notado el cambio. Su madre susurrando a gritos sobre el daño a la reputación. Un tío exigiendo saber cómo demonios Langston consiguió tantos de sus datos. Nadie escuchaba. Todos señalaban. Y Madison estaba de pie, en el centro del colapso, sin saber si gritar o desaparecer. La peor parte es que todavía no había llorado. Ni cuando llegaron los documentos legales. Ni cuando su abogado se volvió frío. Ni cuando la orden de cese y desistimiento cerró la línea de producción de su padre. Pero allí de pie, siendo diseccionada por su propia sangre, se dio cuenta de que ya no se sentía como una hija, se sentía como una saboteadora que ni siquiera sabía que llevaba la bomba. Y peor aún, una parte de ella todavía quería defenderlo. No porque lo amara, eso había muerto hacía mucho tiempo, sino porque en algún lugar, enterrado bajo todo el desprecio y los insultos de la hora del cóctel, una parte silenciosa de ella lo respetaba ahora. Miró a su padre, con las venas del cuello palpitando, las manos apretadas en puños, y recordó la primera vez que trajo a su marido a casa. Como esta casa lo menospreció antes incluso de que abriera la boca. Él no los destruyó por odio. Los destruyó por memoria. Y esos recuerdos, eran de ellos. Salió a las 7:42 de la mañana. En punto. Primera página de la sección de Finanzas y Estrategia, justo entre la actualización de los mercados globales y un artículo sobre subsidios a las energías renovables. Un titular nítido y brutal en una fuente serif limpia, disrupción por diseño, como una salida silenciosa derribó a la dinastía. El artículo era quirúrgico. Sin paja, sin especulaciones, solo una disección metódica de una jugada maestra estratégica. Lo presentaba no como un marido despechado o un nerd tecnológico amargado, sino como un visionario que había jugado al ajedrez mientras el resto de ellos se lanzaban canapés en las salas de juntas. El escritor trazó la cronología como la reconstrucción de la escena de un crimen. Desde la arquitectura inicial del software que la firma de Fallner integró, hasta la venta cargada de cláusulas a Langston, y el fallo en cascada de los sistemas heredados que ahora provocaban despidos masivos en toda la cartera de Fallner. Y luego, a mitad de camino, una cita en negrita: él me dio exactamente lo que necesitaba, dijo Langston al ser contactado para hacer comentarios, y su familia me dio la motivación. Esa sola línea detonó 1000 chats grupales sin leer. A las 8:03 de la mañana, era tendencia en LinkedIn. A las 8:17, alguien había hecho una captura de pantalla y la había publicado en un subhilo de cotilleos con la leyenda: espera, ¿son los Fallner? Como, Madison Fallner. Ni siquiera se había levantado de la cama cuando su teléfono comenzó a vibrar. Al principio, pensó que era solo más repercusión de la junta, pero los mensajes eran de amigos, amigos personales. Serena, espera, eso es sobre tu ex. WTF. Daniele, chica del círculo de yoga, acabo de leer el artículo. ¿Estás bien? Alicia, amiga de la boda, ¿por qué no me dijiste que era ese tipo? Estábamos hablando de esto en clase. Número desconocido: hola, Madison, soy Lisa de Bird Grove Prep. Me preguntaba si estarías dispuesta a hablar en nuestro panel de emprendimiento el próximo mes, pero después del artículo de hoy. Ese último la hirió más de lo que esperaba. Abrió Instagram. 3 fotos etiquetadas desaparecidas. 2 amigos menos. Alguien la había eliminado de un grupo privado de networking que cofundó el año pasado. Sin explicación. Miró su bandeja de entrada. 42 correos sin leer. Asuntos llenos de un fuego educado, solicitud de aclaración. Reevaluación estratégica. Aplazamiento de evento. Sus comentarios sobre el acuerdo con Langston. Lanzó el teléfono al otro lado de la cama y se quedó mirando el techo. El problema no era que él hubiera ganado. El problema era que se veía genial al hacerlo. No mezquino, no enfadado, no vengativo. Brillante, calculado, admirado. Peor, envidiado. El artículo no solo elogiaba su salida, sino que la contrastaba con la arrogancia de su familia, su complacencia generacional, su incapacidad para reconocer el talento en su propio comedor.
Una sección incluso citaba un antiguo comunicado de prensa de Falkner donde su padre desestimaba a Langston Holdings como una reliquia de una era menos ágil. Ahora, esa reliquia era dueña de su columna vertebral. El artículo terminaba con una observación silenciosa: en un mundo de salidas ruidosas y compras escandalosas, a veces el movimiento más devastador es el que nadie nota hasta que es demasiado tarde. No salió de casa ese día, no contestó mensajes, no devolvió llamadas, porque la humillación ya no estaba a puerta cerrada. No se limitaba a la finca de su familia o a los gritos de la sala de juntas. Ahora era pública, digital, permanente. Indexada por Google, capturada por conocidos a los que nunca les cayó bien pero que siempre sonreían durante el brunch. Él no necesitaba hablar. El mundo lo hacía por él. Y ella era solo la nota al pie, la exesposa, la chica que se casó con un jugador de ajedrez e intentó jugar a las damas. Ahora, cada habitación en la que entrara llevaría esa sombra. Ella es la que se rió de él. El despacho olía a tinta de impresora y desesperación. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que hizo temblar las persianas. Su abogado, Martin Gley, caro y nervioso, apenas levantó la vista de la pila de carpetas en su escritorio. Había envejecido 10 años en la última semana. Su corbata estaba floja, sus ojos inyectados en sangre, su paciencia agotada. «Tenemos que revertir la venta», ladró ella. «No». «Entonces congelamos los activos. Presentamos una orden judicial». «No me importa lo que cueste». «Haz algo». Martín cerró la carpeta que estaba leyendo y finalmente se encontró con su mirada furiosa. «Madison, no lo entiendes. No hay activos que congelar. La venta está hecha. Finalizada. El pago se ha desembolsado. La propiedad se ha transferido. No queda nada que coger». Recorrió la habitación como un animal acorralado. «¿Lo ocultó?» «Tuvo que hacerlo». «Ese dinero es mío, Martín». «Vendió nuestra empresa durante el matrimonio». «Eso debería contar». Él suspiró. Golpeó un documento sobre el escritorio. «Hablemos de eso». «¿Ves esta línea? Los ingresos de la venta de activos comerciales matrimoniales están sujetos a divulgación en el momento de la disolución, a menos que la propiedad ya haya sido transferida». «¿Sabes lo que eso significa?» Ella no respondió. «Significa que si lo vendió antes de presentar la demanda, ya no es matrimonial». Y lo hizo. Lo vendió y luego presentó la demanda. Limpio como el bisturí de un cirujano. «Entonces el acuerdo prenupcial», comenzó ella. «No cubre los ingresos posteriores a la desinversión», interrumpió él. «Yo ayudé a redactar ese acuerdo prenupcial, ¿recuerdas? Fuiste tú quien insistió en que excluyéramos cualquier cosa vendida antes de la presentación para poder proteger tus regalías de arte en caso de que necesitaras liquidar». Ella lo miró como si la hubiera apuñalado. «¿Estás diciendo que me hice esto a mí misma?» «Estoy diciendo que él jugó a largo plazo y tú le entregaste el cronómetro». Se agarró al respaldo de una silla, con los nudillos blancos. «Entonces, ve a por Langston. Podemos impugnar la venta». Fue maliciosa. Hizo esto solo para hacerme daño. Langston está completamente dentro de sus derechos. Y si vas a por él, desencadenarás una contrademanda tan rápido que pensarás que tu teléfono está en llamas. Madison, esto no fue despecho. Fue una guerra. Y tu bando se rindió antes de saber que la batalla había comenzado». Su voz se quebró. «Así que no obtengo nada». Martín vaciló. «Pensión conyugal. Mínima. Pero incluso eso está ligado a la cláusula de no impugnación. Si desafías los términos, te vas con las manos vacías». Su rostro se contrajo. «No puede hacer esto». «Ya lo hizo». Agarró el acuerdo prenupcial del escritorio y lo arrojó contra la pared. «No era nadie cuando me casé con él. Sin dinero, sin estatus. Y ahora es la razón por la que la firma de tu padre está perdiendo clientes a raudales y tu nombre es tendencia en fracasos corporativos de la década». Se quedó en silencio. Martín se reclinó en su silla y se frotó las sienes.
Mira, Madison, la verdad. Subestimaste a un hombre que pasó años siendo subestimado. Te burlaste de él, lo ignoraste, lo bloqueaste de cada asiento en la mesa. Y mientras organizabas noches de vino y te reías de su startup, él estaba construyendo una trampa con guantes de seda. Se hundió en la silla, de repente agotada. Pensé que era aburrido. Bueno, dijo él en voz baja, seguro que ahora no es aburrido. Se quedó mirando el escritorio. Papeles, cláusulas, firmas, cada una de ellas deletreando su irrelevancia en tinta. Sin ventaja, sin camino de vuelta, sin arma que blandir. Todo lo que tenía era un pequeño pago mensual ligado a su silencio. E incluso eso podría desaparecer si intentaba contraatacar. Martín finalmente deslizó una última hoja sobre la mesa. Tu elección, dijo. Firma y acepta, o lucha y pierde. No la cogió. No gritó. No lloró. Porque ahora incluso su abogado se había unido a la larga lista de cosas que creía controlar, solo para descubrir que nunca lo hizo. La cafetería era estéril, neutral, uno de esos lugares con suelos de baldosas blancas, demasiadas suculentas y un menú escrito en una fuente minimalista. Él la eligió por esa razón. Sin recuerdos, sin trasfondo emocional, solo un lugar sencillo, un lugar en blanco. Ella llegó 5 minutos tarde, sin parecerse en nada a la mujer que solía ser el centro de atención en galas benéficas y dar conferencias sobre notas de cata. Su maquillaje era impecable, por supuesto, pero sus manos la delataban, temblorosas, agarrando su bolso como si pudiera flotar si todo lo demás se hundía. Él no se levantó cuando ella se acercó. No ofreció un saludo. Ella se deslizó en el asiento frente a él y exhaló como si hubiera estado bajo el agua. No estoy aquí para pelear, dijo rápidamente. Lo sé. Tampoco estoy aquí para pedir dinero. No soy tan estúpida. Él asintió. ¿Eso es nuevo? Ella hizo una mueca. Por favor, no seas cruel. Él cruzó las manos sobre la mesa. Pediste verme. ¿Qué quieres? Solo quiero entender. Su voz se quebró, apenas audible sobre el siseo de la máquina de espresso o detrás del mostrador. No tenías que llegar tan lejos. Él inclinó la cabeza ligeramente. No. Ella se inclinó. Podrías haberte ido. Vender la empresa, presentar los papeles, marcharte. Limpio, silencioso. No te habría detenido. No te habrías dado cuenta. Ella parpadeó. ¿Qué? No te habrías dado cuenta, repitió él. Habrías brindado por la venta con tus amigos, te habrías burlado del acuerdo prenupcial, le habrías dicho a todo el mundo que tuve suerte, y luego tu padre habría recuperado el software a través de algún trato por la puerta de atrás y yo sería la nota al pie. Eso no es. Sí, lo es. Abrió su portátil. Un clic. La pantalla se iluminó con un simple archivo de Excel. Sin adornos, sin drama, solo filas y columnas y una historia. Primera pestaña, Grupo Falner, proyecciones Q4, preventa. Ingresos saludables, márgenes estables, perspectivas de crecimiento moderadas. Segunda pestaña, Grupo Falner, realidad Q1, postventa. Rojo, por todas partes. Costes de licencia, multas por incumplimiento, contratos terminados. Pronóstico, declive acelerado. Y luego la tercera pestaña, una sola diapositiva blanca con 5 palabras, en negrita, centradas, el respeto no se debe, se gana. Ella lo miró fijamente, y tragó saliva. No pretendía arruinarte, susurró. Simplemente no pensé que importara. Silencio. Debería haber escuchado más, dijo ella. Debería haberte defendido. No sabía que te trataban así como eso. Él cerró el portátil. Yo sí. Me hiciste irrelevante, dijo ella, con la voz rota ahora. No solo en el juzgado, en todo. Mis amigos ni siquiera me devuelven las llamadas. Yo no hice eso, dijo él con calma. Lo hiciste tú. Se rompió entonces. No de forma dramática, no en voz alta,
simplemente se resquebrajó como porcelana bajo una lenta torsión, los hombros encogidos, los ojos fijos en un posavasos, la boca temblando sin palabras. Pero él ya se estaba levantando. Guardó el portátil en su bolso, se ajustó el abrigo y la miró por última vez. No te odio, Madison. Eso significaría que todavía me importabas. Su cabeza se levantó de golpe. Pero si recuerdo, añadió. Y no soy el único. Salió antes de que ella pudiera responder, dejándola allí con un café con leche a medio beber y una fila de remordimientos que nunca podría cruzar de vuelta. Se quedó en esa silla durante casi una hora. La gente entraba y salía. Las mesas cambiaban. Los baristas cambiaban de turno. Nadie la reconoció. Y por primera vez en su vida, eso importaba. El tribunal era clínico. Suelos de mármol, ecos huecos y la quietud sofocante de un funeral sin flores. La audiencia de bancarrota de Falkner no fue noticia ese día. Todavía no. Pero los rumores ya circulaban. Los inversores huían. Los socios se distanciaban. Y ahora, finalmente, era oficial. El imperio había caído. Madison se sentó 2 filas detrás de su padre, lo suficientemente cerca como para oler el almidón de su cuello, lo suficientemente lejos como para que él no tuviera que reconocerla. No le había dirigido una palabra desde lo de la finca. Ni cuando se disolvió la junta, ni cuando su madre se mudó a la casa de invitados. Ni siquiera cuando la fundación benéfica cerró silenciosamente un martes por la mañana con un único comunicado de prensa. El juez, con voz seca y poco comprensiva, recitó el procedimiento de apertura. Este tribunal reconoce la declaración voluntaria de quiebra de Falkner Group Holdings. Comenzaremos con la documentación de activos y la evaluación de la causa. El abogado de la parte contraria se puso de pie, tranquilo, casi divertido. Nos gustaría presentar la prueba, señoría. Una copia del acuerdo de venta fechado 6 semanas antes de la disolución. Un alguacil le entregó al juez una elegante carpeta grapada. Madison se inclinó ligeramente hacia adelante, intentando ver, pero no lo necesitaba. Sabía lo que era. El juez hojeó las páginas, sus labios moviéndose en silencio, luego se detuvo. Según esto, la plataforma de software, anteriormente bajo la integración de Falkner, ahora es propiedad exclusiva de Langston Holdings. Sí, señoría. El juez levantó una ceja. ¿Y esta cláusula aquí nombra a Thomas Falkner y entidades asociadas como licenciatarios restringidos? ¿Correcto? El juez levantó la vista, con expresión ilegible. Así que le entregaron su infraestructura principal a su principal competidor y luego se bloquearon el acceso a sí mismos. Madison no parpadeó, porque allí, bajo el párrafo, había 2 nombres. Su firma y la de Langston. Limpias, nítidas, irrevocables. El preciso momento en que todo cambió era rastreable a una marca de tiempo exacta. Y allí estaba, grabado en tinta, catalogado en el tribunal, ahora parte del registro público. Recordó la noche en que brindó por su divorcio con rosado y risas. La noche en que se inclinó sobre la mesa y bromeó con su amiga, al menos, finalmente sacaré algo de esto. Y ahora veía a su padre asentir rígidamente, aceptando las palabras del juez con la gracia de un hombre cuyo reino había sido incendiado por alguien de quien ni siquiera se molestó en aprenderse el cumpleaños. Nunca se dio la vuelta. Ni una vez. Ni hacia ella, ni hacia los miembros de la junta detrás de ellos. Ni siquiera cuando el tribunal entró en receso y la gente se levantó, sin saber si susurrar condolencias o evitar el contacto visual por completo. Salió al pasillo, sus tacones resonando en el silencio, la garganta seca. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un mensaje. Sin asunto. Solo el remitente, su nombre. Lo abrió. La pensión alimenticia es asequible ahora. ¿Qué tal tu parte del trato? Sin emojis, sin juegos de puntuación. Solo esa línea silenciosa. Y se quedó allí, agarrando su teléfono como si pudiera romperse. Porque al final, él no necesitó destruirla. Simplemente se eliminó a sí mismo. Y el eco de esa ausencia fue total.